Buenos días. El día de hoy estamos en un episodio más de No es gripa y tenemos a Diana, quien es terapeuta holística. Y ella usa algunas técnicas como la reprogramación mental y la biodescodificación. Diana, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Perla, muy bien. ¿Y tú? Yo estoy muy contenta, la verdad, de estar aquí. Pues muchas gracias por la invitación y por abrir este espacio. Pues estoy súper contenta. Bueno, Diana, gracias a ti y de verdad, pues sé que es un tema difícil. Estábamos en pláticas de hacer este podcast y tú me pediste un tiempo porque ibas a estar desconectada de todo. Y la verdad se me hizo súper interesante y no sé si quieras compartirles un poco a la audiencia cómo fue esta experiencia y qué significó desconectarte de todo, a qué se refería eso de desconectarte de todo. Sí, pues en efecto ya teníamos, creo que ya tenemos como 2 meses, ¿no? Planeándolo. Y, pero bueno, ya por fin se dio. Realmente yo le pedí a Perla este tiempo porque hice un proceso como de desintoxicación general. Cerré mis redes sociales, me alejé del celular, pero también a la vez hice como un proceso como una etapa de aislamiento. De hecho, estoy en una finca, me aislé así como por completo, hice un proceso de entrenamiento mental, o sea, fue como un conjunto de varias cosas. Y fue con la intención de mejorar mis hábitos. Entonces, lo de cerrar mis redes y todo fue parte de ese proceso. Eh, y me acuerdo, quiero platicar algo un poco chusco, me acuerdo que cuando yo te pedí este tiempo, me hiciste el comentario por ahí, algo me dijiste de que me aplaudías el hecho de hacerlo, me dijiste porque no a todas las personas les funciona el simple hecho de meterse al gym o de cortarse el cabello, no sé si recuerdas, Sí. y para mí fue súper cómico porque yo me acababa de cortar el cabello justamente como 2 días antes de que me lo dijeras. Entonces fue como, o sea, sí, sí voy a cerrar mis redes y todo, pero también me corté el cabello, también soy parte ya como de ese team que cierra, que se corta el cabello para cerrar ciclos, vaya. Y pues no fue tan fácil la decisión porque yo tenía el cabello súper largo y tú sabes como esos miedos de pronto de el miedo al cambio, el miedo al que dirán, etcétera, me detenía mucho, pero bueno, al final creo que la manera de enfrentar los miedos es atravesándolos, así que me animé, lo hice y pues ya todo bien. Y bueno, pues respecto a cómo fue mi experiencia de desconectarme del celular y todo, yo puedo decir que ahora lo recomiendo ampliamente porque es algo que se ha vuelto una necesidad y yo creo que en muchos casos se ha vuelto incluso un vicio. Y yo creo que el hacerlo te resta mucha ansiedad, te hace más libre, por motivos que para cada uno pueden ser diferentes, pero bueno, considero que así es. Y bueno, también pienso que en esta sociedad moderna, no perdernos del camino es todo un reto, porque la tecnología, la ciencia y todo, pues es algo que nos distrae bastante de nuestra esencia incluso. Entonces, desconectarnos del mundo virtual por ciertos periodos de tiempo considero que nos ayuda a reconectar con nosotros mismos, definitivamente. Gracias, Diana. Sí, justamente me acuerdo de ese comentario y lo dije porque el corte de cabello tiene un simbolismo muy grande, sobre todo pues en las mujeres eh, el cabello significa todas esas raíces que tú estás, ¿no? Como que poniendo en un lugar y cuando te lo cortas muchas veces es como ya no, estas raíces ya no funcionan aquí y ahora voy a crecer más raíces. Entonces, y se me hizo súper valiente lo que hiciste porque ¿no? Como dices, el día de hoy mucha gente cuando le dices, te puedes quedar un día, ni siquiera ¿no? O unas horas sin tu celular, se vuelve loca y, exacto, le genera angustia, estrés, es que no le contesté a fulanito, es que no subí mi story de no sé qué, es que no le saqué fotos a lo que comí, es que, y se vuelven tantas necesidades que realmente nosotros nos imponemos que si nos damos como tú dices, el tiempo, te das cuenta que tienes espacio para otras cosas, ¿no? Y esas otras cosas pueden ser, pues, verte a ti, que es como, ¿no? Lo Eres- mismo. Sí, que es.
Eh, pero bueno, Diana, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué es esto de la reprogramación mental como terapia holística? Pues mira, comenzaría platicándoles un poquito qué es la terapia holística. Porque bueno, la terapia holística se vale de diferentes herramientas, como lo son la reprogramación y la biodescodificación. Pero bueno, la terapia holística, en sí la palabra holística es algo que está como muy de moda, todo el mundo lo dice, lo usa, pero bueno, ¿qué es realmente, no? Eh, la palabra holístico o la terapia holística es una terapia alternativa que aborda al ser humano como un todo, básicamente. Por lo tanto, promueve la salud integral, que es pues la salud física, la salud emocional, la salud mental, pero principalmente la salud física es como una consecuencia o como un resultado de las demás, obviamente. Entonces, y bueno, también su intención es sanar de raíz, o sea, sanar desde el origen. Y bueno, considero que no está peleada con la medicina tradicional occidental, puesto que pues ambas pueden trabajar de la mano. La medicina, pues con todos los avances en la ciencia que hay, puede ser muy útil para, pues por ejemplo, para obtener un diagnóstico, ¿sabes? Para estudios, análisis, laboratorios, radiografías, etcétera. Y la medicina tradicional puede ser útil pues para el proceso de sanación como tal, pero desde una manera más natural, porque como bien sabemos, pues la industria farmacéutica puede ser muy agresiva para nuestro cuerpo y siempre tiene sus efectos secundarios, entonces sí, básicamente eso. Y bueno, me gustaría como hacernos una pregunta, estoy segura de la respuesta, pero bueno, hago una pregunta para la audiencia. Si alguien nos preguntara qué preferimos, preferimos sanar cualquier enfermedad, cualquier problema, desde el origen, desde la raíz o simplemente temporalmente y luego prolongarlo por años. Y obviamente estoy segura que todos los que estamos aquí, pues diríamos que preferimos la primera, ¿cierto? Pero en la realidad no lo hacemos así. O sea, aunque lo preferimos, en la realidad no lo hacemos, no lo llevamos a cabo. Y esto se debe a una programación que hay en toda una sociedad. Así como tenemos una programación individual, también hay una programación colectiva. Y como una sociedad moderna, bueno, nuestra sociedad moderna nos ha programado ya de esa manera de dar soluciones rápidas a todo. De hecho, si te fijas, esto tiene mucha relación con lo del celular y Ujú. la tecnología y todo, porque es darle un clic y ya tenerlo resuelto o ya tenerlo en tu casa. Es como esa es la intención de la tecnología, resolver todo muy rápido. Y desgraciadamente estamos intentando a veces hacer lo mismo con nuestra salud. ¿Sabes? Tenemos una dolencia, un malestar o algo y nos automedicamos. Ya ni siquiera nos tomamos la molestia de ir al médico, sino nos automedicamos y ya, la solución rápida. Pero realmente no nos detenemos a escuchar a nuestro cuerpo. Si tenemos una dolencia es porque nuestro cuerpo nos está hablando y nos está diciendo que algo está mal. Entonces creo que el no escucharlo es lo que genera las enfermedades como tal. Y bueno, yo creo que tanto enfermedad, o sea, en este caso no hablamos solamente de enfermedades, sino también de trastornos mentales, ¿no? Por ejemplo, si tenemos insomnio, si no podemos dormir, ¿qué hacemos? Vamos, buscamos pastillas, como la pastillita mágica que nos ayude a dormir y ay, si no estás pudiendo dormir es porque hay algo que tratar. Entonces, lo mismo pasa con cualquier otro trastorno, la ansiedad, la depresión, lo que la medicina tradicional busca, de alguna manera es como suplir con el medicamento, suplir algunas hormonas que nuestro cerebro no está produciendo de manera regular, pero como que se nos olvida que nuestro cerebro es tan increíble que tiene la capacidad de volver a producir esas hormonas de manera natural, con ciertas actividades específicas, ¿no? Por ejemplo, las hormonas de la felicidad, que son las que de pronto nuestro cerebro puede dejar de generar cuando estamos pasando por depresión, por ansiedad, etcétera. Las podemos generar de otras formas, no sé, haciendo ejercicio, con el sexo incluso,
conectando en lugares abiertos a la naturaleza, pasando tiempo con nuestra familia, o sea, cosas como muy básicas que, que de pronto olvidamos. Entonces, lo mismo, por ejemplo, cuando vivimos estrés, el estrés, lo que hace el cuerpo es crear una especie de alarma para combatir el estrés, ¿no? Comienza a producir cortisol, que es la hormona del estrés, y el problema es cuando el estrés es crónico, cuando es constante. Entonces, porque el cuerpo pierde su homeostasis, que es el equilibrio natural de nuestros sistemas, el reproductivo, el nervioso, el circulatorio, de nuestros sistemas en general. Entonces, esto es lo que genera la enfermedad, lo que genera el trastorno. ¿Y a qué voy con esto? Que de la misma manera en que nuestro cuerpo puede producir de más una hormona como lo es el cortisol, y puede dejar de producir algunas hormonas de la felicidad, significa que naturalmente puede hacer este proceso, ¿sabes? De dejar de producir y volver a producir, dejar de generar y volver a generar sin necesidad de medicamento agresivo, porque también desgraciadamente este medicamento para los trastornos, por ejemplo, pueden llegar a ser adictivos, causar adicción. Bueno, si se suministra a lo mejor en periodos cortos o dosis cortas, pues no. Pero de todas maneras no resuelve el problema de origen, que es a lo que queremos llegar. Solo lo arregla temporalmente, pero no lo sanas. Y yo tengo una frase, me la he creado, que dice que cuando no sanas de raíz, no sanas. Punto. Entonces, pues básicamente eso. Creo que si no sanas es porque tu cuerpo tiene una memoria celular, y esta memoria se puede cambiar cuando cambiamos nuestra mentalidad. Aquí es donde entra todo pues sus técnicas de la terapia holística, que son la reprogramación, por ejemplo, porque cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad, cambia nuestra memoria eh, celular, cambia todo internamente. Sabemos que las neuronas son las células de nuestro sistema nervioso, ¿cierto? Y nuestro cerebro tiene la cualidad de regenerar nuevas neuronas o crear nuevas conexiones neuronales en respuesta a nueva información o a estímulos externos también, pero es como su manera de adaptarse, ¿no? Al exterior. Entonces, quiere decir que a esto se le conoce científicamente como neuroplasticidad, y esto quiere decir que nuestro maravilloso cerebro tiene la capacidad de adaptarse a la nueva información que nosotros le damos. Quiere decir que la reprogramación tiene un impacto total en nuestra mente, en nuestra salud. Entonces, si cambiamos nuestra mentalidad, nuestra percepción, nuestra actitud, nuestro entorno, esos 4 factores creo que son importantísimos. Si cambiamos esto, pues cambia nuestra estructura mental, por lo tanto cambia nuestra memoria celular del cuerpo y sanamos. ¿Sabes? Todo va como de la mano. Entonces, básicamente es eso. Claro. Diana, este canal pues se llama No es gripa y no lo digo en todos los podcasts. Realmente pues es para todos estos momentos en los que estás en una situación y dices, pues, ¿no? Como a ti te pasó, esto ya no se va a quitar, tengo que cortarme el pelo, cerrar mis redes, darme mi espacio. ¿Nos podías profundizar sobre sobre el tema de biodescodificación en relación a la enfermedad que tuviste, que no para nosotros es un momento no es gripa, y lo pongo como no es gripa para quitarle todo este peso de ¿sabes cuánto peso le damos a una depresión? ¿Cuánto peso le damos? Inclusive le damos como una sentencia, ¿no? Es que ya soy depresiva. Y si vas con el doctor, pues te dices que eres depresiva, entonces te tienes que tomar esto de por vida. Y nos autocasamos esta sentencia, ¿no? Que sentencia de muerte, casi casi, y que en realidad, como tú dices, solo es cuestión de reprogramar, solo es cuestión de ir a la raíz, que no te da un segundo ir a la raíz, ¿no? No te da una semana, a lo mejor es cuestión de tiempo, pero que al final tú lo hiciste. ¿Nos puedes compartir este momento no es gripa? Sí, claro. De hecho, fue en un momento no es gripa donde yo apliqué estas técnicas y por primera vez.
y vi el resultado en mi vida y obviamente pues por eso es que lo quiero compartir, porque creo que funciona en todos, no es que en unos sí y en otros no, definitivamente. Entonces, bueno, para empezar, rápidamente me gustaría decir qué es la biodescodificación. La biodescodificación como tal es una terapia también alternativa donde se busca sanar la enfermedad eh, desde un origen emocional. Entonces, básicamente es ir al origen de nuestras emociones para poder sanar. Y pues la reprogramación mental, pues es una terapia de entrenamiento mental donde desaprendes y aprendes algo nuevo, básicamente, ¿no? Para no complicarlo con mucho tecnicismo. Y bueno, estas técnicas influyeron en mi vida de una manera importante porque, por ejemplo, mi momento no es, uno de mis tantos momentos no es gripa, porque me imagino que durante la vida pasamos por varios, pero uno de ellos fue cuando el año pasado, justamente cuando yo estaba en un proceso de contratación para una naviera, para un crucero. Para esto yo tenía mucha ilusión de esto desde hace mucho tiempo atrás y por fin el año pasado se me dio que me consideraron y que entré en este proceso de contratación. Y obviamente ellos te hacen una serie de estudios médicos y te piden que estés al 100 para poder embarcar. Para esto yo ya llevaba varios años con un problema de cistitis crónica, que es pues infección en las vías urinarias, pero de una manera crónica. Yo llevaba varios años así, ya me habían hecho muchos estudios, eh, hasta de ginecología, me habían hecho estudios de riñones, etcétera, etcétera. Me mandaban antibióticos, pero nada, o sea, realmente nunca nada me lo quitaba. Y en esa ocasión, justamente cuando me hicieron el examen, los estudios médicos, yo tenía un brote, digámoslo así. Entonces, esto detuvo toda mi contratación. Yo ya había invertido tiempo, había invertido dinero, porque inviertes bastante dinero para esos procesos. Había viajado a otra ciudad para hacérmelos, bueno, todo un rollo y al final todo se fue para abajo. Entonces ahí como que colapsé y hice un viaje a Belice y me acuerdo que estaba en la ducha, literal estaba bañándome y me puse a llorar, ¿no? Empecé a llorar, empecé a preguntarle a mi cuerpo qué pasaba, por qué no sanaba. Era la primera vez que yo hacía algo así, como tal, de ponerme a hablar con mi cuerpo y preguntarle qué pasaba y todo esto. Mientras yo lloraba, yo hablaba con mi cuerpo, me tocaba el vientre a la altura pues, de la vejiga. Y así estuve por un rato, hasta que empecé como a escuchar, pues, ideas, como le quieras llamar, me empezó a llegar información, me empezaron a llegar ideas importantes. Para esto yo siempre he tenido como la habilidad pues sí, de escuchar mensajes que yo lo llamo que son de mi intuición, de Dios, de mi ser superior, como quieran llamar, pero siempre es como información muy clara y muy precisa. Y en esa ocasión pues pasó, empecé a escuchar toda esta información, pero claramente escuché el mensaje que decía que yo venía de una familia de mujeres de 8 generaciones atrás que habían estado muy desconectadas de su naturaleza sanadora, de su poder sanador, y que por ende yo también era incrédula de mi poder para sanarme. Y lo escuché muy claro y fue como, ok. Entonces, automáticamente lo que me nació hacer, lo que me surgió del alma hacer sin pensarlo, fue como empecé a hacer como no sé, una meditación, un ritual, no sé, donde yo empecé a hablar con mi cuerpo y empecé pues sí, a reprogramarlo. Eh, Empecé a recitar algunas oraciones como, pues hoy elijo volver a creer en mi poder sanador, mientras me tocaba la parte afectada. Empecé a recitar estas oraciones de yo elijo volver a creer en mi poder sanador, eh, toda infección sale de mi cuerpo, de todo positivo, ¿sabes? Empecé a reprogramarlo con oraciones positivas. Yo me sano aquí ahora y así. Así estuve como por una hora recitando ese tipo de oraciones. Realmente
pues al final pasó y yo lo seguí haciendo durante más tiempo, no creas que solamente ese día, yo lo seguía haciendo durante semanas, meses, y para cuando yo me fui a hacer nuevamente el estudio, pues yo ya había sanado, ya no tenía ningún problema, ninguna infección. Pero de ahí lo que a mí me resultó increíble es que no me volvió a surgir, siendo que yo a cada rato tiro por viaje tenía este problema, no volvió a surgir, entonces me sané, o sea, por completo. Y de ahí para acá yo no he vuelto a tener problemas de esa índole. De hecho, a partir de ahí yo cambié mis hábitos, empecé a dejar de tomar medicamento, yo no tomo medicamento realmente para nada. Y también mi estado de salud mejoró bastante en general. Entonces, pues nada, fue eso y además, después de eso, yo me puse a investigar cuáles eran los motivos emocionales que me habían llevado a esta situación, que básicamente ahí entró la biodescodificación. Eh, y vaya, descubrí pues cosas que sí tenían todo que ver conmigo, que hacía sentido completamente con mi historia, con mi vida y todo. Y pues ahí fue cuando hizo sentido. Además, también me gustaría mencionar que para antes yo era cristiana, pero era cristiana a nivel muy religiosa. Entonces, yo, todo esto te lo está diciendo una persona que era muy incrédula realmente de este tipo de cuestiones, una persona que solamente creía o que la medicina, las pastillas me podían arreglar el problema o, sabes, un Dios externo que pues con una idea religiosa que con su misericordia podía mirarme y sanarme. Y entre estas dos ideas yo estaba como un poco perdida. Entonces fue difícil reprogramar, no es una cuestión sencilla cambiar todo tu chip por otro completamente nuevo, pero bueno, me atreví a hacerlo y pues básicamente así fue. Espérame, dame un segundo. Sí. Perdón que te lo pregunte, Diana, y si está bien para ti, pues no, no tendrías por qué contestarlo, pero este tema de la religión, no, yo no es que estoy en contra, ¿no?, de ninguna religión. Sin embargo, sí creo que tiene un peso súper fuerte en las personas y que, por ejemplo, en este tipo de cosas como en tu caso, que es como que le pides a un Dios, ¿no? Por favor, quítame esto, por favor, ayúdame esto. ¿Y qué tanto llegas a un punto de decir, bueno, pues me lo merezco? Me lo merezco, te refieres como a Sí, como que, como una especie de castigo, ¿sabes? Como que Dios te castigó entonces por algo. uy, no, esa es otra historia. Esa es otra historia, sí, porque realmente, pues, la religión se basa mucho en el tema del castigo, ¿sabes? En general es como, o te portas bien o no cometes pecado o Dios te va a castigar. Y sí, entonces muchas cosas de las que a veces vivimos las terminamos viendo como un castigo divino. Claro. Sí, sí me llegó a pasar totalmente. Por eso te digo que no es sencillo cambiarte el chip. De hecho, me atrevo a decir, lo he visto conmigo, lo he visto con otras personas y en terapia y todo, que la religión puede ser de los temas que más daño nos causan y que más estragos dejan con el tiempo, que más tardamos en sanar y en reprogramar, aunque pareciera que no. Wow. Diana, Entonces pues sí, pásanos tus redes sociales y cuéntanos sobre estas terapias que haces y qué es lo que estás haciendo ahorita. vale. Pues mira, yo estoy en Instagram como radi punto sanación holística. Pero Radi es con DH, RADHI latina. Es la única que tengo ahorita. Realmente yo ya llevo varios años trabajando con la sanación y en esto de la sanación, pero fue apenas este año que ya me enfoqué de lleno y apenas ahora estoy empezando con el tema de las redes, de la tecnología y todo esto, como que no era algo a lo que yo era muy afín, ya estoy metiéndome en eso, entonces poco a poco pues sí voy a ir abriendo más redes y todo, pero bueno, por ahora eso es Instagram, radi.sanación holística. Eh,
Antes de platicarles de lo que estoy haciendo, pues con lo que estoy haciendo en general, de las redes, de mi terapia y todo esto, sí me gustaría pues platicar o explicar por qué fue que considero que esta experiencia que yo viví eh, respecto a esta enfermedad y todo, qué fue lo que hizo que funcionara. Evidentemente, pues como ya expliqué, pues la reprogramación, la biodescodificación, pero creo que lo que hace el combo perfecto, porque no es solamente reprogramar por reprogramar o sí todo el trabajo que uno que lleva a la biodescodificación y todo esto, pero lo que hace el trabajo también, el combo perfecto es como la fe, y la fe no la digo desde una postura religiosa, obviamente. Con fe me refiero a la energía que nosotros le ponemos, eso es lo que hace que realmente funcione. Eh, que digamos que eso es lo que hace que las cosas sucedan, ¿no? Y el hecho de yo trabajar con la biodescodificación como una herramienta para ir al origen de esta enfermedad, a mí me hizo descubrir todo lo que había detrás de esta enfermedad. Inicialmente, el tema de la dependencia emocional, porque pues yo había vivido abandono por parte de mi padre. Son cosas que cuando tú trabajas con la biodescodificación en terapia y empiezas a rascarle y empiezas a ir al fondo, empiezas a descubrir todo lo que hay detrás de, o ya sea de una enfermedad o de, como decíamos, de un trastorno como insomnio, como depresión, etcétera. Pero cómo te das cuenta cómo no solo te afecta, obviamente, a nivel físico, porque eso ya es la consecuencia. Lo que hay primero, en mi caso lo que hubo primero fue una dependencia emocional tremenda, y me hice consciente en ese momento de que toda mi vida me había relacionado desde la dependencia, y el hecho de que tú padezcas de dependencia emocional como tal te hace una persona que no sabes poner límites. Y la explicación que hay detrás de las infecciones de las vías urinarias, por si alguien que nos está escuchando las padece, no quiere decir que aplica en todos los casos, pero sí en su mayoría. Las funciones, digamos, biológicas de la orina es mostrar tu disponibilidad sexual y mostrar tu disponibilidad para saber poner límites, para marcar tu territorio, digámoslo de alguna manera, ¿no? Eso es como incluso con los animales pasa. Entonces, lo que sucede es que cuando tú entiendes, ah, ok, hace clic, cuando dices, ok, si estas son las funciones de la orina y yo estoy teniendo infecciones de vías urinarias, quiere decir que yo no estoy sabiendo poner límites, quiere decir que yo no estoy sabiendo mostrar mi disponibilidad sexual. Y en efecto, yo cuando tuve estas infecciones y todo, yo venía de una relación muy, digamos, donde a mí me controlaban demasiado, donde no había ese respeto a mi espacio, donde yo no sabía poner límites. Entonces, todo empieza como a embonar, empieza a hacer clic, y esa es la intención de la biodescodificación, básicamente. Ir al fondo, entender qué es lo que está pasando, y esto, pues, con la ayuda correcta o en terapia, pero el chiste es nos invito a que no simplemente lo dejemos ahí, sino que busquemos la ayuda necesaria, pues, para poder ir al fondo del problema y sanarlo, ¿no? Porque siempre tiene una solución. Entonces, bueno, quería como eh, pues explicar eso un poquito antes de platicarles de mi terapia. Eh, ¿Yo qué estoy haciendo en mi terapia? Pues básicamente me, me he enfocado mucho en lo que es el entrenamiento mental, eh, con sus diferentes técnicas. Y mi terapia pues básicamente es muy práctica porque me gusta, no sé, yo respeto muchísimo, pero yo intenté de todo, intenté también pues ir al psicólogo y todo, y a mí no me va tanto el hecho de
pues que tú vayas a terapia y que te escuchen y te escuchen y te escuchen y te escuchen y te escuchen. Yo prefiero como, porque eso a veces pienso que lo puede alargar un poco, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay otra manera de trabajar la terapia donde podemos no alargarlo tanto, sino hacerlo más práctico, ¿sabes? Es ir al problema, descodificarlo, trabajarlo, meter acción y sanarlo. Entonces, básicamente esas son las cualidades de la terapia que yo he creado, es como la metodología que estoy manejando. Va totalmente orientada a la acción y lo hago con un acompañamiento emocional. Considero que también eso es importante porque tú sabes que a veces vas a terapia, bueno, al psicólogo vas hoy y luego tu próxima cita, si bien te vas dentro de 15 días, ¿no? Y también depende mucho del presupuesto que tengas. Entonces se vuelve complicado que te ves solo en medio de todo eso. Entonces, para mí es muy importante el acompañamiento emocional cada que la persona lo necesite durante ese proceso. Y me gusta ponerle como, es como una finalidad, una meta en un tiempo determinado, ¿sabes? No es necesario hacer terapia un año entero porque es desgastante para nuestra energía, considero yo. Entonces, sí, básicamente así es como hago la terapia, eso es lo que estoy haciendo. Me estoy enfocando también en terapia para dependencia emocional. Estoy empezando a crear un proyecto que se llama Aprendiendo a amar sin rompernos en el intento, que básicamente va relacionado a la dependencia emocional y todo esto. Y bueno, eso, básicamente. Diana, ¿nos podrías regalar o compartir un ejercicio de reprogramación mental para aquellas personas que quieran empezar, ¿no? Que como tú, se me hizo súper bonito como tú empezaste a hablar con tu cuerpo de manera tan intuitiva, ¿no? Nadie te lo dijo y tú dijiste, bueno, Sí. pues es que tiene que haber otra cosa y a ver cuerpo, ¿no? Empiezo por mí y a ver cuerpo. ¿Qué un ejercicio que nos puedas regalar? Porque este es finalmente reprogramación mental, ¿no? Tengo la capacidad de hablar con mi cuerpo me escucha. O alguno que Sí, nos puedas claro. regalar. Sí, de hecho, hay varios, hay un montón, pero bueno, una técnica que es muy buena, no sé incluso si han escuchado hablar del método Silva, no sé si tú has escuchado hablar de ese método, Sí. pero no los voy a enredar con eso, sino que simplemente lo que se hace en este tipo de técnicas es trabajar con la reprogramación en niveles de sueño, que tu cerebro está en niveles de sueño, porque digamos que el cerebro es más manipulable de esa manera, que son los estados alfa y teta. Y esa es una manera, obviamente que también lo puedes hacer durante el día, cotidianamente, pero esta es una manera. Entonces, un ejercicio práctico que yo he hecho, que me ha funcionado y que he visto que funciona, es literalmente puedes grabarte con tu propia voz en tu celular y cuando te vayas a dormir, te pones tus audífonos y escuchas todo lo que dices con tu propia voz. Para esto recomiendo que previamente a eso se haga pues un análisis, un autoanálisis de nuestras creencias más limitantes para que en base a ellas hagamos una nueva lista, ahora sí que de creencias nuevas que queremos adoptar, sí, que queremos adoptar y podemos grabarnos hablándonos a nosotros mismos y escucharlo ya sea antes de dormir, al despertar, que son los momentos donde tu cerebro está como en otro estado, eh, o lo puedes hacer durante toda la noche, incluso durmiendo, ¿sabes? Esa es una manera. Y pues también se puede trabajar, como te digo, despierto, se pueden hacer reprogramaciones durante el día. Por ejemplo, yo cuando he tenido situaciones específicas, yo me organizo para que 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde, 10 minutos en la noche. El punto es que la manera en que el cerebro aprende es con la repetición, es eso. O sea, como desde niños aprendimos, fue con la repetición, es lo mismo. Entonces hay que estarle repitiendo lo mismo. Y bueno, esa es una técnica que les puedo compartir. Gracias, Diana.
¿Algún libro que nos puedas recomendar, ya sea alguno que te haya abierto este espacio al mundo holístico o que te abra las puertas a la reprogramación o a la biodescodificación? Así que cualquiera, sé que has de tener muchos, pero... Y tengo varios, pero bueno, de entrada, pues el que les comento del método Silva, Ujú, del maestro José Silva, pero bueno, también puede ser, tú puedes sanar tu vida, ese también me gusta, de Luis Hay, puede ser curación cuántica de Deepak Chopra, todos van relacionados a lo mismo. Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Estos que yo menciono son personas, son maestros que para mí han influido mucho pues en mi crecimiento. Y sí, yo creo que con esos tres o cuatro es suficiente. para empezar. Diana, muy agradecida de verdad, ¿no? Por la valentía que tuviste de platicarnos aquí toda tu trayectoria y cómo empezó tu proceso holístico. ¿Cómo quisieras dejar eso, cerrar este espacio? Dame un segundito nada más. Ya, perdona. No, pues muchas gracias a ti. Realmente estoy muy agradecida por este espacio y me gusta mucho tu concepto de no es gripa. Gracias. Eh, sí, la verdad es que sí, me he puesto a ver tu canal y sí me agrada. Eh, bueno, pues cómo me gustaría cerrar. Básicamente, nos invito a cuestionar todas nuestras creencias y autoconceptos como si de ello dependiera nuestra vida, porque así es, básicamente de ello depende nuestra vida. A hacernos conscientes de que somos totalmente responsables de nuestro proceso de sanación, no de lo que nos pasó, eso pues ya no lo podemos cambiar, pero sí lo que podemos hacer de aquí en adelante. Eh, y pues abrirnos a la posibilidad de que las cosas pueden ser tal vez distintas a lo que siempre hemos creído, ¿sabes? Creo que eso es muy importante. Entonces, hagámoslo como si de ello dependiera nuestra vida, porque sí, realmente es que así es. Claro, si tú ahorita te vieras esa Diana que embarcó, ¿no? Eh, pues en esa embarcación que querías, ¿no? Realmente ir, meterte a ese barco, a la Diana que es ahorita, ¿qué Diana sería aquella? ¿Cómo- No, pues es que de hecho te puedo decir que me impresionan cómo son las sincronicidades de la vida, cómo pasan las cosas, que a veces cuando estamos viviendo una situación difícil, en el momento lo vemos como un fracaso, ¿no? Claro. Yo en el momento lo vi como el peor fracaso de la vida y todo lo que había hecho y bla, bla, bla. Y después entendí eh, que para empezar no era el momento. De hecho, te cuento que me volvieron a escribir para embarcar hace, creo, una semana. Sí, de verdad, me volvieron a escribir como para volver, para continuar con el proceso, Ujú. pero ya mi mentalidad es otra, mis intenciones son otras, mis planes son otros y ahora pues ya no quiero. Sí, sí, no, gracias. Esto ya no Y es mío. ahora fue como, exacto, entonces ahora fue como, gracias, pero no. Ya no me veo pues haciendo algo así, pero es eso, ¿sabes? Confiar en la vida y en que todo lo que ocurre es perfecto tal y como es, aunque en el momento no lo entendamos, pero siempre es por un bien mayor. Y si confiamos, si soltamos el control, si nos dejamos llevar, la vida nos sorprende. Créeme que ahora entiendo por qué no subí, porque yo tenía muchas cosas que vivir acá en tierra, no en el mar, que fueron increíbles durante este año, como este viaje que hice, que te contaba que estoy en Colombia, yo soy mexicana. Ha sido un viaje increíble que no hubiera sucedido si yo me hubiera embarcado. Entonces, esas cosas que tú dices, si yo no hubiera ido o yo hubiera ido, no hubiera pasado esto, no hubiera conocido a tal persona, no hubiera vivido esto. Entonces, todo lo que ocurre es perfecto, tal y como es, incluso una enfermedad, incluso un trastorno mental, o sea, siempre nos está enseñando algo que tenemos la posibilidad de sanar, de mejorar y nada, confiar en la vida. Entonces, eso.
Pues muchas gracias, Diana, y que sigas continuando este viaje, ¿no? Porque sé que todavía te queda por. Sí, todavía un mes más y ya volvemos a México. Excelente. Pues muchas gracias, muy agradecida. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Gracias a ti, Perla. Bye. Abrazo.